Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Android for All, hoy con vídeo comparativa. Hacía ya un buen tiempo que no hacemos una comparativa, pero tenemos que hacerla porque nos lo han pedido y mucho. En esta ocasión traemos dos terminales de la misma firma con especificaciones similares, pero que veréis que tienen grandes diferencias entre ellos. Dice Llama que hemos tardado mucho y hemos dicho, oye, si volvemos por la a lo grande y además de verdad. Note 2 versus S4, dos magníficos terminales. Dice Llama muy parecidos, pero veremos que esconden muchas diferencias. Bueno, pues como habitualmente comenzamos por el aspecto físico. La verdad es que si vemos ambos terminales, lo primero que nos llama la atención es que son muy similares en cuanto a la construcción, a los materiales, al diseño. Todo el mundo reconocerá fácilmente que son de la misma firma y que son terminales que son primos hermanos en este sentido. Lo que sí es cierto es que las dimensiones son bastante distintas entre ambos terminales. Sí, sin duda, el Note 2 es un terminal grande, podemos decir que es uno de los más grandes que encontramos en el mercado y concretamente nos encontramos con un terminal que mide 15 centímetros de alto, 8 centímetros de ancho y tiene un grosor de 9,4 milímetros. Exacto. En la otra parte, el S4, si hablamos también de dimensiones, vemos que es bastante más pequeñito. Una de las principales características que destacamos en la review del S4 era lo compacto que era, lo bien que se agarraba en la mano, ya que mide 13 centímetros de alto, 7 de ancho y nos encontramos con un grosor de 7,9. La verdad que bastantes diferencias. Sí, en el fondo son un par de centímetros de alto, un centímetro en el ancho y otro centímetro y algo en el grosor. En principio no parece mucho, pero sí es cierto que cuando tienes el terminal en la mano lo notas. Y lo notas también por la diferencia de peso. Son 130 gramos en el S4 y 183 en el Note 2. Y yo creo que esa es la gran diferencia a la hora de tener ambos terminales en la mano. Sí, sin duda, el S4 es un peso pluma. No obstante, el S4 por las dimensiones que tiene tampoco es demasiado, pero como bien dice Llama, en el día a día sí que notamos este lastre. No obstante, quien se compre un Note 2 lo que busca es tamaño y puedo entender que este aumento de dimensiones y este aumento de peso yo creo que está más o menos justificado, ya que el concepto del phablet y el uso que le damos al S Pen son una de las contrapartidas que tiene este peso. Sí, es totalmente, es muy importante recalcar eso. Conceptualmente el Note 2 es un terminal distinto, es un phablet, con lo cual es un terminal más grande, tiene el S Pen y todo eso sí que es verdad que son valores añadidos, pero evidentemente lastran en el peso y las dimensiones del terminal. Evidentemente, si hablamos que son dos terminales prácticamente calcados, en ambos casos encontraremos slot para tarjetas micro SD, además de una batería extraíble. Si pasamos al apartado del hardware, si vemos las especificaciones de ambos terminales, nos damos cuenta que comparten muchas cosas y tienen algunas pequeñas diferencias. Carlos, si quieres, mencionamos primero lo que comparten, que es bastante. Es muchísimo, es cierto que hay unos meses de diferencia, pero vamos a citar un poquito las características que son iguales. Por ejemplo, nos encontramos con un procesador quad-core en ambos terminales, no obstante es distinto. En el caso del Note 2 es un Exynos que va a 1,6, en el caso del S4 es un procesador mucho más moderno, es un Snapdragon 600 a 1,6. Exacto, es un procesador un poquito superior, pero sí es verdad que las diferencias no son muy grandes, ambos quad-core y a velocidades relativamente similares. La memoria es el siguiente apartado, donde sí que encontramos prácticamente calcado 2 GB de memoria RAM y en el apartado de almacenamiento lo mismo, versiones de 16, 32, 64. En algunos países con dos particulares importantes, slot para tarjetas micro SD y colaboración con Dropbox. Exacto, también luego a nivel de conectividad hay muchas similitudes, Wi-Fi Direct, GPS con GLONASS, DLNA, conexión para tarjetas micro SD, así que en este apartado hay muy poca diferencia entre ambos. Donde sí vemos diferencias es en la cámara, vemos diferencias evidentemente en la pantalla y vemos algunos pequeños detalles como la batería, radio FM, etc. Podemos decir que a favor del Note 2 nos encontramos la radio FM, cosa que el S4 no tiene y ha levantado ampollas. Hay muchos usuarios que lo quieren, yo me incluyo entre ellos. A favor del Note 2 también tenemos el Stylus, una de las principales señas de diferenciación y como bien dice Llama, la batería de 3100 mAh. Aspecto clave. Que tiene el Note 2, que te da una autonomía que hasta la fecha es difícilmente encontrable en el panorama. Exacto, no obstante, a favor del S4 tenemos que tiene una pantalla con mucha más resolución, de mayor calidad, tiene mejor cámara y evidentemente es un terminal mucho más compacto. Y no nos olvidemos que también el S4 es uno de los pocos terminales que tiene conectividad y está preparado para redes 4G LTE. Si hay una compañía que da mucha importancia al apartado del software,
que crea mucho software personalizado, no solo en su capa, sino aplicaciones extra para sus terminales. Esta es Samsung y evidentemente ahora nos toca hablar del apartado del software, que es un aspecto cada vez más importante en los smartphones, y en este caso hay algunas diferencias bastante importantes. Evidentemente os hemos preparado un vídeo, como siempre. Yo creo que no sabemos hacer otra cosa. No sabemos hacer otra cosa, y en este caso vamos a centrarnos en TouchWiz, lógicamente, mismo fabricante, misma capa de personalización, pero vamos a centrarnos en pequeñas diferencias que afortunadamente el Note 2 portará también, y sobre todo en las pruebas de rendimiento. Vamos a ver cuál de los dos es más fluido en el día a día, en transiciones, en abrir aplicaciones propias de esta capa de personalización. Y para terminar, vamos a intentar diferenciar cuál es el corazón y cuál es el alma que tiene el software de cada dispositivo, las funciones del stylus en el Note 2 y todos los sensores que incorpora el S4. Sin duda el stylus que tiene el Galaxy Note 2 en su parte trasera es una de las principales señas de diferenciación. Os hemos dicho, es una de las cosas que más pueden llamar la atención de este terminal, además de la gran pantalla, una de las mejoras de software, que es de lo que estamos hablando en este apartado. Pues bueno, lo tenemos gracias a este lápiz que introdujo Samsung para este dispositivo, que la verdad que funciona muy bien y nos otorga una serie de posibilidades, la verdad que muy interesantes. Por una parte tiene un botón, el stylus. Si lo pulsamos y hacemos doble pulsación, por ejemplo, nos aparece Notas S, con la cual podemos realizar cualquier nota de una manera muy sencilla. Incluso, como veis, si apretamos más, el grosor de la línea va creciendo. Del mismo modo, si nos vamos, por ejemplo, al navegador, apretamos el botón y realizamos una pulsación continuada, se realiza una copia, una captura de pantalla. Nos aparece un pequeño editor en la parte superior y ya podemos escribir lo que nosotros queramos y desde aquí poder enviarlo por correo, por ejemplo. Y una de las cosas que más me gusta es la posibilidad de recortar un fragmento. Como podéis apreciar, se ve en otro color y podemos llevarlo a un documento, podemos enviarlo por correo, podemos seguir editándolo. La verdad que tiene muchísimas posibilidades. Sin duda está muy orientado este terminal a un mercado laboral. En muchas ocasiones, muchos de vosotros le podéis encontrar mucha utilidad a este stylus, y además, como pequeña característica, además que podemos interactuar con todo el terminal utilizando el lápiz. Si accedemos a la galería y pulsamos, por ejemplo, nos acercamos un poquito a la función Air View, veremos cómo de una manera muy sencilla se nos muestran las imágenes que tenemos alojados en un álbum. La principal característica que tiene con el Note 2, ya hemos dicho que tiene una capa de personalización prácticamente calcada, pero una de las características que tiene son los sensores y todas las posibilidades que Samsung nos ha otorgado gracias al uso de estos sensores cuando interactuamos con él a través de nuestros ojos. En este caso vamos a haceros alguna muestra. Os invitamos a que visitéis la review del S4, en el que damos un paseo mucho más amplio a todas estas funciones, pero bueno, únicamente para que veáis de qué se trata. Una de las principales y de las que más utilizo en este caso lo encontramos en el navegador. Aquí sale un ojo verde, no sé si lo habéis podido ver, que nos muestra que nos detecta nuestra mirada, y si desplazamos nuestros ojos, como podéis apreciar, esto no es magia, sino que el navegador se va moviendo según la orientación de nuestros ojos y nuestra cabeza. Es cierto que no es todo lo preciso que nos gustaría, pero debemos decir que es muy curioso y no funciona para nada mal. Además de esto, en el navegador lo podemos utilizar. También tenemos que mostrar la posibilidad de detener un vídeo. Únicamente si dejamos de mirarlo, nos vamos a ir a la galería. Tenemos ya un vídeo preparado y vais a ver como yo ahora mismo estoy mirando la pantalla, y durante un segundito voy a retirar mi vista para que veáis cómo el terminal se detiene y el vídeo se queda en pausa. Como veis, he vuelto a mirar, el vídeo ha vuelto a ponerse en marcha y ahora vuelvo a apartar mi vista. Como veis, unas funciones muy interesantes, un pequeño giro de tuerca a los sensores del S4. Ahora llegamos a uno de los apartados donde mayor diferencia encontramos entre ambos terminales. Llegamos a la pantalla. Son dos pantallas muy distintas, diferentes tamaños, diferentes resoluciones, aunque comparten la misma tecnología. Eso es. Si vemos la pantalla del Galaxy S4, es una pantalla de 5 pulgadas. Por contra, el Note 2. El Note 2 nos encontramos 5,5 pulgadas, es un phablet, es un concepto totalmente diferente, mucho más grande. Exacto, ambos comparten la misma tecnología, son tecnologías Super AMOLED, pero con resoluciones bastante distintas. En el S4 encontramos resolución Full HD 1080. En este caso nos encontramos en el Note 2 la HD 1280 x 768p. Exacto, yo creo que quizá la mayor diferencia, la más abultada,
es la resolución que nos ofrece, la cantidad de píxeles por pulgada, los PPI, que en el caso del S4 son 441, mientras que el Note 2... En el Note 2 son 267, una diferencia muy grande. Es casi la mitad. Además de por resolución, evidentemente es un terminal que tiene una pantalla mayor. Exacto. Y eso no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que tendrá menos. No obstante, son pantallas muy distintas. El S4, aquí sí que podemos decir que es uno de los principales motivos para un posible comprador que esté viendo este vídeo para decidirse. Sin duda, la pantalla, no lo paso adelante, se nota mucho la nitidez del S4. Exacto. Luego hay un detalle que también es quizá menos importante, pero es bueno recalcarlo, es que la pantalla del S4 nos hemos dado cuenta que es oleofóbica, evita un poco las manchas, ¿no? Las huellas dactilares, etcétera. Y sí que es algo que se agradece. Cuando tienes los dos terminales te das cuenta que una pantalla se ensucia más que la otra. Sí, porque la verdad que se ha evolucionado mucho en el mundo de los terminales, pero todavía no se encuentran detalles como estos en el día a día que agradecemos. Así que sin más, y no puede ser de otra manera, si estás viendo un vídeo de Android for All, yo creo que estás esperando lo que viene a continuación, así que vamos a ver un vídeo como Dios manda. Claro que sí, vamos allí. Bueno, le toca el turno hablar del audio. En este caso nos encontramos con dos altavoces alojados en la parte trasera, como ya suele ser habitual en la firma coreana Samsung, y como siempre vamos a escuchar una canción en ambos dispositivos para que veáis y a ver si somos capaces de encontrar algunas diferencias, que es difícil. Pocas diferencias, pero eso sí, dos de los mejores terminales a nivel de audio, así que vamos con la canción. Otro de los aspectos diferenciales entre ambos terminales es el aspecto de la cámara. Evidentemente el S4 lleva una evolución de la cámara, lleva una cámara un poquito más moderna, posterior en el mercado, y nos encontramos con una cámara delantera de 2 megapíxeles en la parte frontal y de 13 en la parte trasera. Como contrapartida, en los dos nos encontramos con una cámara de 8 megapíxeles y 1,9 para la delantera para hacer cualquier videollamada o hangout. Exacto, la verdad es que en general nos encontramos un apartado de cámara muy bueno en ambos terminales, pero sí que hay algunas diferencias que son importantes recalcar. Entre ellas hay diferencias importantes en el software. Sí, esperamos que el Note 2 pueda tener la nueva interfaz de cámara que tiene el S4, es una de las cosas que más nos ha gustado. Llegará seguro en ese sentido. Lo hemos comentado, es mucho más intuitiva. Si recordamos, la del Note 2 tiene un diseño quizás más espartano, en este caso la del S4 se parece más... Espartano. Muy bien. Se parece un poquito más a la de la Galaxy Cámara, la verdad que nos gustó muchísimo. No obstante, en tema de funcionalidades nos encontramos prácticamente las mismas. Disparo a ráfaga, HDR, posibilidad de hacer una captura mientras realizamos un vídeo, panorámicas, lo típico que estamos acostumbrados. No obstante, el S4 sí que tiene alguna funcionalidad. Sí, que a mí me ha gustado mucho. Entiendo que quizá no pueda ser muy útil, pero a mí la verdad es una función que me ha gustado y me parece muy graciosa de implementar. ¿Cómo es la dual cámara? Exacto, estaba esperando que dijeras tú, el tío no lo dice. La dual cámara, lo que sabéis, la posibilidad de hacer una captura a la vez con la cámara trasera, delantera. Exacto. Características que tiene, y como siempre vamos a intentar ver imágenes, la misma imagen, el mismo momento, misma luz, con los dos terminales para que veamos las diferencias entre el S4 y el Note 2.
Ahora sí hemos llegado al punto que todos estáis esperando, lo que todos queríais ver, y no sé si lo que todos esperáis que suceda a continuación, pero vamos a ver las diferencias de rendimiento, si las hay, entre ambos terminales de la firma coreana. Que empiece el combate. Bueno, vamos a las pruebas de rendimiento, vamos a ver cuál de los dos terminales se mueve más rápido, cuál es más veloz. Vamos a hacer otra vez, ya lo hemos visto en el apartado del software, pero bueno, creo que es interesante volver a hacerlo, una pequeña prueba de velocidad de la interfaz. Como veis, no tenemos ningún tipo de problema en mover los dos dispositivos y prácticamente se mueven casi igual. No sabría deciros cuál de los dos es más rápido. Dicho esto, ya tenemos aquí preparadas una serie de aplicaciones que vamos a probar, además de unos juegos, para que veamos la potencia de ambos dispositivos. Y vamos a empezar por Google Maps, una de las aplicaciones que no pueden faltar en cualquier análisis de Android for All. Vamos a borrar la ciudad de Roma, vamos a poner una nueva ciudad, y así de paso veis el teclado que tiene ambos dispositivos, los dos con el apartado numérico en la parte superior. Una cosa que me encanta, sin duda, son terminales de gran pantalla, lo cual se agradece poder acceder a este tipo de teclado numérico. Vamos a ir a una dirección cualquiera, nos vamos a ir hasta la ciudad de Las Vegas, en Nevada. Como vemos, ya nos han aparecido los dos, veremos que en cuestión de unos segunditos ya nos aparece en el S4. Vamos a ver qué tal se desenvuelven los dos. Vamos a hacer pinch to zoom en ambos terminales. Bueno, como veis, la verdad que en ambos casos se mueve muy pero muy bien. Vamos a centrarnos en el S4, no tenemos ningún tipo de problema. La verdad que el pinch to zoom en el S4 es una maravilla, uno de los mejores que hemos probado en Android for All. Y en el Note 2 vemos que también quizá le cuesta un pelín más, pero vaya, no tenemos ningún tipo de problema. También nos vamos moviendo y vemos que van apareciendo los mapas sin demasiado problema, con bastante velocidad. Vamos a ir que nos ubique nuestra ubicación, y como vemos, ambos con muchísima velocidad nos han llevado a la ciudad de Barcelona sin ningún tipo de problema. Volvemos a la parte de las aplicaciones que tenemos preparadas y vamos a irnos a un apartado de noticias. Vamos a seleccionar la aplicación New Republic, un clásico entre los clásicos en todas nuestras video reviews, y vamos a ver, además de la velocidad, que veréis que es muy pareja. Sobre todo creo que veis el tema de proporciones de pantalla, también es muy interesante que veáis la diferencia real que hay entre las dimensiones de 5,5 y 5 pulgadas por el S4. Vamos a ver si acaba de cargar New Republic. Aquí lo tenemos, vamos a ir a en portada. Vamos a quitar la publicidad. Aquí lo tenemos y vamos a empezar a entrar en artículos. Vamos a pasar a otro. Bueno, y como veis, prácticamente podríamos decir que en ambos dispositivos se abre al instante, ¿no? No tenemos absolutamente ningún tipo de problema en acceder a este tipo de aplicaciones. Es cierto que no son demasiado pesadas, ya que llevan texto y una pequeña imagen, y no tenemos mucho problema, pero bueno, vamos a hacer también un poquito de scroll en ambos y como vemos no hay ningún problema. Desde aquí vamos a hacer un énfasis en la pantalla, los ligeros tonos amarillentos del navegador, que ya veréis más adelante, y este tipo de aplicaciones. En el S4 no los encontramos, nos encontramos un blanco mucho más puro, algo muy de agradecer y que yo personalmente echaba de menos de los paneles Super AMOLED. Bueno, simplemente para que veáis que el rendimiento en ambos dispositivos es prácticamente calcado. Seguimos otra aplicación de lectura, vamos a utilizar Newscover, una aplicación muy visual, una alternativa más para los amantes de este tipo de aplicaciones. La verdad que es muy curioso, sobre todo por la forma en la que pasamos las hojas, muy similar a un periódico. Vamos a seleccionar una publicación cualquiera y desde aquí veremos que se nos adapta y nos lleva en este caso a la web, en este caso la web de Radio Televisión Española. Como veis, en el S4 ha cargado un poquito más rápido, aún falta que carguen las imágenes en el caso del Note 2, y vamos a probar otra vez la transición con ambos. La verdad que vemos que el scroll es muy bueno. Volvemos a hacer pinch to zoom en ambos terminales y vemos que en el S4 funciona un pelín más fluido que en el caso del Note 2. Podemos cambiar el modo de lectura, un apartado en el que únicamente aparezca texto. En este caso sí que vemos que la velocidad es la misma. Vamos a cerrar ambos, vamos atrás, vamos a entrar en otro cualquiera, en otra publicación, y como veis
Esto es lo que os comentaba, sobre todo en la transición. Lo gracioso es que es como un libro, no es como un periódico al uso, y vemos que en ambos casos no tenemos ningún problema y no encontramos ningún tipo de lag en realizar esta curiosa transición. Entramos en otra cualquiera. En este caso son dos periódicos distintos, pero bueno, también nos ayudará a servir otra vez para ver un poco la diferencia de publicación. Ya tenemos el S4 que ha accedido sin ningún tipo de problema, y el Note 2 le ha costado un pelín más, pero también la verdad que muy rápido, pero algo inferior al S4. Lógicamente la diferencia en el tiempo y la diferencia en optimización y procesador y demás se tiene que notar, lógicamente. Dicho esto, vamos a pasar al apartado por excelencia cuando analizamos un terminal, y el que a mí más me gusta sin duda, como es el de la navegación. Vamos a probar Google Chrome y el navegador nativo. Vamos a empezar por el nativo. Aquí tenemos Android for All ya cargada, y vamos a hacer unas pequeñas pruebas de rendimiento. Vamos a entrar en un post y vamos a ver qué tal se desenvuelven ambos. Vamos a dar otra vez a Android for All para que veamos en la portada y se actualicen ambos. Vale, ya tenemos los dos exactamente igual. Vamos a esperar a que se acabe de cargar el S4. Le falta un poquito, como veis, en la barra superior. Vale, ya tenemos ambas y vamos a empezar a probar. Como siempre decimos, el navegador nativo es mucho más rápido que Chrome, ya lo podréis apreciar, y en este caso volvemos a repetirnos, no queremos hacernos pesado, pero creo que veis un poco las diferencias. Es cierto que es complicado apreciarlas, ya que, como veis, son dos dispositivos de gama alta, son dos terminales muy pero que muy potentes, y encontrar diferencias es difícil. Vamos a intentar entrar en un post para ver si apreciamos algún tema de velocidad. El S4 ya ha cargado un pelín más rápido. Vamos a entrar, por ejemplo, en Android for All Store, nuestra tienda de accesorios, una web que, como ya sabéis, es un poquito más ligera, y en este caso el S4 vuelve a cargar un poquito más rápido que su competidor. Vamos a entrar en una de las fundas, por ejemplo, y bueno, prácticamente calcado, no apreciamos demasiadas diferencias. Vamos a entrar aquí y vamos a entrar en un periódico cualquiera, como por ejemplo puede ser El País. Como veis, el S4 ha vuelto a cargar un poquito más rápido. Le hemos dado un poco antes al Note 2, y pese a haberle dado un poco antes, como habéis apreciado, el S4 ha cargado más rápido, en este caso, que el phablet de la firma coreana. Bueno, simplemente el apartado de navegación yo creo que podemos darlo por concluido con el navegador nativo. Para terminar esta prueba de rendimiento nos queda una de las aplicaciones por excelencia, como es Google Earth. Vamos a ver qué tal. Bueno, ya tenemos aquí el globo terráqueo, esta magnífica aplicación de Google, con el cual podemos ver los mapas de esta manera tan visual, como ya os hemos mostrado más de una ocasión en muchas video reviews de Android for All. Aquí tenemos la ciudad de Madrid. Y bueno, volvemos a repetirnos, no queremos hacernos pesados, pero estamos delante de dos terminales muy potentes, y sin duda el funcionamiento general, sea cual sea la aplicación que nos encontremos, es sin duda fantástico. Sobre todo habría que decidirse un poco por el tamaño, que es la principal diferencia, y algunas características de software que los puede diferenciar, pero yo creo que estas pruebas de rendimiento se han servido para ver que en términos de fluidez quedan muy parejos. Y para terminar, vamos a dedicarnos a jugar un ratito.
Bueno, pues no sé si estaréis muy sorprendidos por el rendimiento, por el vídeo que acabáis de ver, pero ahora llegamos por fin a las conclusiones. Pizarra, ya hemos introducido la pizarra, parece que esto va a ser un clásico, iros acostumbrando a esta imagen. Es bastante didáctico, el tenerlo de la pizarra, así que empezamos a ver un poquito las diferencias entre ambos terminales. Es importante destacar que no hay abismales diferencias, como habéis visto en todo el vídeo. Son dos terminales con bastantes similitudes, evidentemente son de la misma marca y no hay grandísimas diferencias, pero es importante recalcar que evidentemente son conceptos distintos. Y vamos ya con las ventajas de cada uno de los terminales. Comenzamos con el S4, Carlos. Venga, va. Y el primer aspecto evidentemente es compacto. Es una de las cosas que más nos llamó la atención. Podemos hacernos un poco repetitivos, por cifras no lo parece, pero cuando lo tienes en la mano se nota y mucho. Es un terminal bien acabado y que sienta muy bien, 130 gramos. Exacto, yo creo que el peso es una de las claves en que se sienta tan ligero y la verdad es que se accede muy bien con la mano a todo. Eso es una de las cosas que más nos sorprendió. Es difícil de explicar, es más importante notarlo en primera persona, ¿no? Y sobre todo este apartado de compacto toma una importancia todavía aún mayor por la comparativa que estamos haciendo. Exacto. O sea, todo lo contrario en el Note 2. Es un terminal muy grande, tienes muchas ventajas, pero con una mano a veces las pasas canutas. Exacto. Siguiente tema importante, el de la cámara. Evidentemente, la cámara del Galaxy S4 es una evolución. La cámara del Note 2 es muy buena, pero la del S4 le supera un pelín. Tiene mayor resolución y hemos podido comprobar que en diferentes situaciones... Una de las mejores del mercado, yo. Exacto, nos ofrece un poquito mayor, un poquito más calidad que la del Note 2. No obstante, repito, dos de las mejores cámaras que hay en el mercado y yo creo que este es el tema más importante. La mayor ventaja, el aspecto más diferencial a favor del S4 en contra del Note 2 es la pantalla. La resolución es mucho mayor, muchos más píxeles por pulgada, prácticamente el doble y se nota mucho. La verdad es que es algo que notas mucho cuando tienes ambos terminales. Es una maravilla la pantalla del S4. Vuelvo a hacer otra vez comparación con el Note 2. Al ser una pantalla tan grande el Note 2, habéis visto que las cifras de densidad de píxeles por pulgada se nota. Y si volvemos a hacer memoria un poquito, y habréis visto en el apartado de los vídeos, en el vídeo ese del helicóptero, el propio de Samsung, ahí es donde más nos hemos dado cuenta de la definición, de los detalles, pequeñas líneas que sí que apreciamos con el S4 y que en el Note 2 no se acaban de ver del todo bien. Exacto. No obstante, vamos a hablar un poquito del Note 2, del phablet, de la firma coreana. Vamos a ver dos de sus características y dos de su alma, de su corazón. Y es que este terminal es un phablet, es uno de los pocos que hay en su género. Exacto. Y sobre todo ayudado del S Pen. Es un terminal muy determinado para un nicho de mercado muy específico. Si buscas un terminal grande y quieres darle sobre todo utilidad y versatilidad al stylus, el Note 2 es tu teléfono. Evidentemente no es un terminal para todo el mundo, el Note 2 es un terminal distinto conceptualmente, es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, con lo cual tienes que ser muy consciente de eso, ¿no? Tienes que tener siempre presente que no es un terminal que vayas a utilizarlo del mismo modo que lo haces con uno más compacto, uno más tradicional. Para un usuario estándar, el Note 2 no es el teléfono más adecuado. Donde sí que encontramos en la pantalla del S4 su principal virtud, la principal virtud que tiene el Note 2 es la batería. Totalmente. Una batería de 3100 mAh, ya lo tenemos, es el teléfono que utilizamos en nuestro día a día y hasta el día de hoy es uno de los mejores rendimientos, no tenemos que sufrir. Yo creo que es el smartphone que he probado, bueno, smartphone phablet, con mayor autonomía de batería del mercado. Yo le doy un uso muy intenso y me cuesta mucho que un smartphone, el S4 por ejemplo, a veces me cuesta llegar al final de la jornada. Con el Note 2 siempre llego al final de la jornada, incluso a veces me sobra un poco de batería, con lo cual el mayor valor añadido, el punto más fuerte del Note 2 sin lugar a dudas es la batería. Bueno, y el tercer punto a favor del Note 2, los tiempos que corren es muy importante, el factor económico. Es evidente que estamos delante de dos terminales premium, dos terminales de gama alta y baratos precisamente no son. En este caso, y a favor del Note 2, el precio, decimos, porque ha sufrido una bajada bastante importante. Lo encontramos a un precio en algunos centros comerciales a 459 euros. Ajá. No es un precio muy extendido, pero si buscáis un poquito no es muy difícil encontrar este precio. Un precio para mí muy razonable. Sí, por debajo de 500 euros se puede conseguir bien, con lo cual la verdad es que hay una diferencia de precio importante respecto al S4 y es otro de los puntos a favor del Note 2. Así que yo creo que con esto hemos repasado un poquito lo que son las grandes diferencias. Me gustaría, si queréis, como punto final, recalcar sobre todo mejor pantalla para el S4, mejor batería para el Note 2 y recordar que son conceptos distintos de terminales. Y ahora una pregunta que ya nos la espera, que se lo voy a hacer. Llama como poseedor de un Note 2, ¿qué vas a hacer?
La verdad es que no es sencilla la respuesta. Me encuentro en esta disyuntiva. Llevo como una semana y media utilizando el S4 y me ha encantado su pantalla, pero también es verdad que he hecho un poquito de menos la batería del Note 2. Yo si ahora tuviera que elegir y pudiera hacerlo al mismo precio y tal, yo creo que me quedaría con el S4. No obstante, teniendo en cuenta la diferencia de precio, yo creo que el Note 2 es quizá una opción a valorar si estás dispuesto a asumir la pantalla y el tamaño del terminal. Yo personalmente creo que me voy a quedar con el Note 2 o por ejemplo el S4 no creo que sea mi siguiente terminal. Sobre todo es cierto que la pantalla, el S4 es netamente superior, podemos decirlo así de claro, pero la batería, como venimos diciendo durante todo el día, y sobre todo el rendimiento, que para mí es prácticamente calcado, no me ha acabado de dar ese pequeño empujón que quizá necesitaría para pasarme al S4. Así que nada, con esto yo creo que tenéis ya suficiente información como para valorar ambos terminales si estabais en la duda entre adquirir uno y otro. Es mucha gente la que nos ha preguntado por esta comparativa, por ambos terminales, así que ahí arrojamos el vídeo y ya vosotros tomáis vuestra decisión. Así que nada, como sabéis, vendremos con más videocomparativas, con mucho S4, comparándolo con los rivales, y nos vemos muy pronto. Un saludo. Hasta luego. Bueno, ya te veo bastante preparado para poder contestar la última pregunta del test de Android for All. ¿Qué tiene que hacer un usuario justo cuando acaba uno de nuestros vídeos? Primera opción, ver un vídeo de Rubius. Segunda opción, ver un videoclip de Justin Bieber e intentar no parpadear mientras lo hace. Y tercera opción, darle al like, suscribirse al canal y compartir este vídeo con amigos, familiares y compañeros de trabajo, en el caso que lo tenga. Hombre, esto es muy fácil. Justin. Venga, va. Pero Carlos, no te lo tomes así, que es broma.